Vamos a resolver ahora el ejercicio 2 del trabajo práctico de derivadas. El ejercicio pide, teniendo en cuenta la definición de derivadas laterales y la relación entre derivabilidad y continuidad, analice la derivabilidad de las siguientes funciones. Antes de empezar con el ejercicio en particular, vamos a recordar la definición de derivadas laterales. La definición dice lo siguiente: si la función f está definida en x0, entonces la derivada por derecha de f en x0 está definida por el límite cuando delta x tiende a 0 por derecha de f de x0 más delta x menos f de x0 sobre delta x, siempre y cuando este límite exista. La notación para indicar la derivada por derecha de la función f en x0 es la que podemos observar acá. De la misma manera, se define la derivada por izquierda. Y lo que nosotros sabemos es que la función f de x va a ser derivable en x0 si y solo si las derivadas laterales existen y son iguales. Estas definiciones son las que vamos a tener en cuenta en la resolución de los ejercicios que vamos a hacer ahora en particular. Y por otro lado, tenemos que recordar cuál es la relación entre continuidad y derivabilidad. Esta relación dice que si f de x es derivable en x0, entonces f de x es continua en x0. Sabemos que la recíproca no es cierta, o sea que una función sea continua en x0 no implica que sea derivable en x0. Pero sí sabemos que si f de x no es continua en x0, entonces f de x no será derivable en x0. Resolveremos ahora el ejercicio 2b. En este ejercicio tendremos que analizar la derivabilidad de la función g de x en x0 igual a 0. La función g de x es una función definida por tramos, donde esta función será igual a x cuadrado por el seno de pi sobre 2x si x es distinto de 0, y será igual a 0 si x es igual a 0. Entonces, comenzaremos por analizar la continuidad de g de x en x0 igual a 0. Para eso, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de g de x. Cuando x tiende a 0, lo que tenemos que hacer es calcular la función que sucede en el tramo en que x es distinto de 0. O sea, tendremos que calcular el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado por el seno de pi sobre 2x. En este caso, para calcular este límite, como estamos en presencia de la función seno de pi sobre 2x, utilizaremos el teorema del encaje. Nosotros sabemos que la función seno de pi sobre 2x, a medida que x vaya variando en el dominio, variará la función entre menos 1 y 1. Entonces lo que haremos es trabajar con esta desigualdad para llevarla a la expresión que aparece en el límite que queremos calcular. Para eso entonces lo que haremos será multiplicar por x cuadrado. Si multiplicamos por x cuadrado, obtendríamos menos 1 por x cuadrado es menor o igual a x cuadrado por el seno de pi sobre 2x, y esto es menor o igual que 1 por x cuadrado. Vemos acá que aparece la función de la cual nosotros queremos calcular el límite. Nosotros queremos calcular el límite cuando x tiende a 0. Entonces calcularemos el límite cuando x tiende a 0 de menos x cuadrado y el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado. El límite cuando x tiende a 0 de menos x cuadrado tiende a 0. Y el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado también tiende a 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado por el seno de pi sobre 2x también será igual a 0. Entonces, el límite de la función g de x cuando x tiende a 0 es igual a 0.
Ahora tendremos que calcular la imagen de 0, o sea, tendremos que averiguar el valor de la función cuando x es igual a 0. Por la definición de la función, cuando x toma el valor 0, la función es igual a 0. Entonces, como el límite cuando x tiende a 0 de g de x es 0 y la imagen de 0 es 0 también, por ser igual el límite a la imagen, decimos que g de x es continua en x0 igual a 0. Ahora, que la función sea continua en 0 no implica que sea derivable en 0. Entonces, tendremos que ver si esta función es derivable en x0 igual a 0. Para eso, calcularemos la derivada de la función cuando x vale 0. Para eso tendremos que hacer el límite cuando delta x tiende a 0 de g de 0 más delta x menos g de 0 sobre delta x. Esto será calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de g de 0 más delta x será la función especializada en 0 más delta x. Como 0 más delta x es distinto de 0, especializamos en el primer tramo de la función, obteniendo entonces 0 más delta x al cuadrado por el seno de pi sobre 2 por 0 más delta x, menos g especializada en 0, tendremos que ver cuando x toma el valor 0, a qué será igual la imagen. Por la definición de la función, si x es 0, g será igual a 0. Todo esto dividido delta x. Si resolvemos la expresión que aparece dentro del corchete, tendríamos que calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de delta x al cuadrado por el seno de pi sobre 2 por delta x. Todo esto dividido delta x. En este caso podemos simplificar delta x con un delta x del numerador, entonces tendríamos que calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de delta x por el seno de pi sobre 2 delta x. Nuevamente, para calcular este límite, utilizaremos el teorema del encaje. Nosotros sabemos que el seno, en este caso de pi sobre 2 delta x, va a variar entre menos 1 y 1. Observando el límite que queremos calcular, en este caso tendremos que multiplicar en la desigualdad por delta x. Entonces obtendríamos menos 1 por delta x es menor o igual a delta x por el seno de pi sobre 2 delta x, y esto es menor o igual que 1 por delta x. Esta expresión es la expresión del límite que nosotros queremos calcular. Como queremos calcular el límite cuando delta x tiende a 0, lo que hacemos ahora es calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de menos delta x y el límite cuando delta x tiende a 0 de delta x. El primero de estos límites tiende a 0 y el segundo también. Por lo tanto, este límite, que es el límite que nosotros queríamos calcular, también tiende a 0. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de la función en 0 existe y es igual a 0. Por lo tanto, la función será derivable en x0 igual a 0 y la derivada en 0 será igual a 0.